Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a una nueva sesión del curso de Química Orgánica 1. Bien, hemos llegado a la semana 12 y estamos entrando a la cuarta unidad, es decir, la última unidad del curso. En esta última unidad vamos a estudiar a los compuestos aromáticos y reconocerlos principalmente, clasificarlos y después ver todo lo que concierne a su reactividad. Vamos a ver más adelante que los compuestos aromáticos tienen un tipo de reactividad que los diferencia de otras funciones, los separa. Esa reactividad es de dos tipos, una denominada sustitución electrofílica aromática y la otra sustitución nucleofílica aromática. Pues vamos a llegar hasta allí. La próxima semana haremos la sustitución electrofílica. 2 semanas haremos de sustitución electrofílica, ¿no? Y la última de sustitución nucleofílica. Hoy vamos a empezar reconociendo a estos tipos de compuestos, ¿no? A los compuestos aromáticos. Bien, entonces vamos a empezar. Cuando se habla de compuestos aromáticos, erróneamente se cree que son compuestos que tienen aromas, que tienen olores. Y ojo que no es así. El término aromaticidad se aplica ya como una propiedad de ciertas moléculas orgánicas que se caracterizan por justamente denominarse de esa manera, compuestos aromáticos. Entonces, ahora nosotros vamos a ver cuáles son las características que debe presentar una molécula para ser denominada molécula aromática, pero no refiere o no se refiere al olor, al aroma, no, se refiere a una propiedad. Ahora, el término, sí, justamente el término nace a partir del aroma, porque resulta que los primeros compuestos aromáticos conocidos o reconocidos presentaban aromas o presentan aromas. Por ejemplo, el mismo benceno tiene un olor característico y los derivados más famosos, por ejemplo, el tolueno, el fenol, el benzaldehído, la anilina, el cresol, el anisol. Es decir, todos estos derivados aromáticos presentan olores característicos, los olores que uno puede reconocerlos por el olor. Y gracias a esa característica es que entonces se les fue denominando compuestos aromáticos, pensando que toda molécula que tenía esa característica química debía presentar aroma, ¿no? Entonces, hoy sabemos que eso no es así. No necesariamente los compuestos que tienen, o que tienen características aromáticas tienen olor. No es así. Por lo tanto, la palabra, el término aromático, ya se aplica entonces para una propiedad, que nosotros ahora vamos a diferenciar. Bien, entonces tenemos que el compuesto aromático más conocido de todos, y por lo tanto el que utilizamos como patrón, como parámetro para todos los demás, es el benceno. El benceno, que es un solvente orgánico de procedencia del petróleo. No solamente el benceno está en el petróleo, ¿no? También el tolueno, el sileno, se encuentran en el petróleo. Pero lo cierto está en que a partir de este benceno que se encuentra en el petróleo, es que vamos a obtener una serie, ¿no? Una serie de derivados que terminan en la formación de polímeros, en la formación de fármacos principalmente, ¿no? Principalmente. Porque como siempre digo, si ustedes ahora me dicen, por ejemplo, el nombre de un medicamento, cualquiera, el que se les ocurra, es alta la probabilidad de que el medicamento que usted me mencione sea aromático. Es alta la probabilidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que la gran mayoría de fármacos tienen estructuras aromáticas. La gran mayoría. Es decir, que este benceno que está acá está en todos los fármacos. Bueno, si no es el benceno, algún otro aromático, ¿ya? Pero el benceno sí, el benceno se encuentra en un sinnúmero de medicamentos. El benceno y otros aromáticos, que ahora vamos a identificar, ¿ya? Muy bien. Acá hay un ejemplo, ¿no?
Los AINES. Ustedes conocen los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, famosos analgésicos y antiinflamatorios. ¿Ah? Y, por ejemplo, acá tenemos a la aspirina, el ácido salicílico, el ibuprofeno, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes reconozcan ahí, todos ellos, miren su estructura química, tienen benceno, todos tienen benceno. Y la lista todavía continúa, ¿no? Acá hay otra, ¿ven? Acá están los Oxitán, están los arilacéticos, los arilalcanoicos, ¿no? Están los derivados de la pirazolona, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos son AINES, son antiinflamatorios no esteroideos y principalmente, como pueden ver ustedes, tienen naturaleza cíclica, aromática, es decir, todos tienen en su estructura al menos un benceno, al menos uno, ¿no? Por ejemplo, la aspirina y el ácido salicílico tienen la estructura química más sencilla de todos, ¿no? Y son aromáticos. Son lo mismo el paracetamol, es aromático. Ahora, el nombre que ustedes ven ahora acá, estos nombres, que son los nombres genéricos, que son los nombres de la denominación común internacional, corresponden justamente a características químicas, ¿no? Características químicas. A ver, vamos a ver ahora. A ver, creo que quise compartir algo, ¿no? Ya. A ver, por ejemplo, vamos a coger uno. Acá hay un error, ¿ya? Bueno, acabo de detectar un error. A ver, miren. Vamos a corregir este error. Y luego le voy a decir por qué se detecto el error. Vamos a borrar el nombre de acá. En la fila B dice ibuprofeno, flurbiprofeno y naproxeno. Vamos a corregir. Voy a borrar acá este nombre porque no le corresponde. ¿Ya? No le corresponde. Quiere decir que este no es el ibuprofeno. ¿Ya? Entonces hay un error. Y este que está al extremo de la derecha, voy a borrarlo también porque no es el naproxeno también. Hay un error, ¿ya? Espero que usted corrija. El nombre es al revés. Es decir, este que está a la izquierda es naproxeno. Este es naproxeno. Y el que está a la derecha es ibuprofeno. Este es ibuprofeno. Ya, entonces el nombre estaba al revés. Ahí a mí se había confundido. Ahora, ¿cómo detecto el error? Como hace rato les decía, estos nombres, que es la denominación común internacional o nombres genéricos, muchos de ellos tienen que ver con las características químicas, con la molécula, con la fórmula molecular, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver el caso del ibuprofeno. ¿Por qué se llama ibuprofeno? A ver, este grupo de acá, este grupo que estoy ahora encerrando, es el isobutil. Este es el isobutil. El isobutil se abrevia como IBU. Isobutil, IBU. Esa es su abreviatura para el isobutil. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más hay acá? ¿Qué más tengo? Tengo acá, este es un ácido propanoico porque tiene 3 carbonos, ¿eh? Es un ácido propanoico, o sea que la cadena tiene 3 carbonos. Es pro de propanoico, ¿no? ¿De acuerdo? Pro de propanoico. Y luego tiene acá un anillo, que es el benceno, o sea, un fenil, fen. Y acá está el fen. Entonces, como pueden ver ustedes, el ibuprofeno tiene ibu por el isobutil, pro por el propil o por el propanoico, porque la cadena es propanoico, y fen por el fenil. En inglés, por ejemplo, es ibuprofeno, ¿no? Y aquí en español ya le ponen la O al final, ibuprofeno. Bien, entonces miren, dependiendo de las características químicas, yo deduzco el nombre también, ¿ya? Y eso ocurre con varios de estos estructuras que ustedes ven acá, ¿no? Por ejemplo, este de acá, miren, este anillo que está acá, estoy encerrando, es el famoso indol. Se llama indol, es un biciclo, es un anillo de 2 miembros, y uno de ellos es nitrogenado, ¿no? Ese es el indol. Entonces, como tiene un indol, este
Esta molécula, por eso empieza en indo, indometacina. El indo, el prefijo indo, viene justamente de acá, del anillo, del indol. O el diclofenaco, ¿no? Diclo, acá ya ustedes se dan cuenta. Diclo, ¿qué significa? Dicloro. ¿Dicloro qué? Diclorofenil. Entonces, diclorofenil, diclofen. ¿Se dan cuenta? Diclofen. Y así podríamos seguir buscando características químicas que revelen el origen de su nombre de estas moléculas. ¿Ya? Entonces, lo mismo con estos de acá, ¿no? Lo mismo con estos otros, ¿no? Aquí hay varios ejemplos, ¿no? Podríamos también, por ejemplo, hacer ese mismo análisis con el paracetamol. ¿Por qué el paracetamol? A ver, ¿de dónde sale ese nombre, paracetamol? Vamos a ver, vamos a analizar, ¿no? Para. ¿Por qué es para? Porque si se dan cuenta, el anillo tiene dos sustituyentes y los dos sustituyentes están en posición para. Entonces, este grupo, que es el acetil, está en posición para con respecto al fenol. Entonces, para, por la posición, acet, por el acetil, ¿cierto? Acet por el acetil. Y el sufijo ol, justamente es característico de los alcoholes y de los fenoles. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, no sé si alguna vez conocen al eucaliptol, termina en ol. Todo lo que termina en ol es alta la probabilidad de que tengan OH, hidroxilo, ¿no? Colesterol. Dirán, ¿por qué el colesterol termina en ol? Es un alcohol, claro, es un alcohol. Cortisol, ¿han escuchado, no? Cortisol, una hormona que se llama el cortisol, con esteroides. Y así, ¿no? Podríamos seguir. Y mencionaremos un montón de sustancias de origen natural que tienen el ol como sufijo en su nombre debido a que son alcoholes. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, hablen, muchachos, no estén calladitos. En silencio, silencio sepulcral. Allá a ver, ¿qué decía? Años vendiendo ibuprofeno recientemente. No, es que acá está para eso, pues sí, acá está para aprender, ¿no? Está para aprender, sí. Una consulta. ¿No la aprendes acá dónde? A ver, dígame. Profesor, el tema del orden del nombre que se pone, ¿hay alguna regla, alguna particularidad? ¿O no, para el DCI, o sea, para la denominación común internacional no hay una regla, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, trabajar en un laboratorio y de repente sacas un fármaco, ¿cierto? Sacas un fármaco y tú le puedes poner el nombre que te dé la gana. O sea, el nombre no tiene que revelar la naturaleza del fármaco. Generalmente lo hacen así, ¿no? Generalmente lo hacen así, pero no hay una regla para eso, ¿ya? Es como un estándar, pero más... Normalmente, claro, normalmente sí, ¿no? Porque normalmente sí tiene que ver con la naturaleza estructural, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no hay una regla, ¿no? No hay una regla. Por ejemplo, acá, ¿no? Dice nabumetona. ¿Por qué termina en ona? Tú mira la estructura química, es una acetona. ¿Ves? Es una acetona. Entonces, ¿qué es? Ácido mefenámico, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ácido carboxílico, ¿no? Este también es el ácido meclofenámico, ¿no? Entonces, porque son ácidos carboxílicos. Entonces, tiene mucho que ver eso, ¿no? Glicemia, por ejemplo, dice el metronidazol. El metronidazol es un alcohol, claro, correcto, es un alcohol, ¿no? El metronidazol es el famoso antihelmíntico, ¿no? Sí, sería bueno buscar la estructura química y van a ver que es verdad eso. O sea, tiene que ver. Dicen ácido clavulánico. ¿Por qué se llama así? Obviamente, pues un ácido, ¿no? Es un ácido carboxílico, por eso se llama ácido clavulánico, ¿no? Y hay varios ejemplos, ¿no? Varios ejemplos, ¿ya? Bien. Muy bien. Vamos a seguir. A ver. Entonces, la estrella aquí es el benceno. La estrella es el benceno. El benceno tiene como fórmula molecular esta es la composición. O sea, tiene 6 carbonos y 6 hidrógenos. ¿Por qué el benceno tiene 6 hidrógenos? Tan pocos hidrógenos. Porque tiene 6 carbonos, pero también tiene 6 hidrógenos.
Entonces la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué tiene tan pocos hidrógenos? Y la respuesta es que el benceno es una molécula muy insaturada. ¿Cuántas insaturaciones tiene el benceno? A ver, ¿quién se acuerda de eso? ¿Se acuerdan que hablábamos de las insaturaciones en clases anteriores? ¿Cuántas insaturaciones tiene un benceno? ¿Cuántas? Cuatro. Cuatro. Correcto, 4. Los tres dobles enlaces más el anillo. Entonces, cuando una molécula es altamente insaturada, tiene pocos hidrógenos. Pocos. Entonces, acá vemos nosotros a la molécula, ¿no? Claro. Y miren, les cuento acá una historia, ¿no? Porque cuando recién se descubre el benceno, cuando se descubren sus propiedades, resulta que era una molécula única, una molécula que se diferenciaba de las demás moléculas estudiadas hasta ese momento, ¿no? Y entonces los químicos, obviamente estoy hablando pues de hace siglos atrás, ¿no? En ese tiempo los químicos se abocaron a la búsqueda de la estructura química del benceno. Y entonces plantearon, cada científico, cada químico planteó una molécula para el benceno. Y ninguna de esas moléculas que planteaban, claro, al principio a simple vista parecía, ¿no? Porque esto ya se conocía, se sabía que la fórmula molecular era C6H6. Pero a partir de esta fórmula molecular había que generar la molécula, ¿no? Había que generar la estructura química, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien propuso esta molécula, miren, lo voy a dibujar acá. Alguien propuso esta molécula. Observen ahí, hay 2 dobles enlaces, miren. ¿Cierto? Ahí está. Triple. Perdón, 2 triples enlaces, ¿no? 2 triples enlaces. Y claro, ahí están las 4 insaturaciones, porque acá hay 2 insaturaciones en un triple enlace y 2 en la otra, son 4. Ahí están los 6 carbonos, están los 6 hidrógenos. Cumple con la fórmula molecular que está acá. Claro, cumple con la fórmula, pero no es el benceno, ¿no? Pero esta es una de las propuestas que hicieron en ese tiempo los químicos, ¿no? Pero obviamente una propuesta desbaratada. Y así vinieron diferentes propuestas, ¿no? Diferentes estructuras. Todo eso está documentado, ¿no? Y no acertaban. No acertaban. Nadie acertaba con la molécula. Hasta que un científico, Kekulé, de acá está su nombre, hasta ahora se le reconoce este hecho. Kekulé es el primero que propone la estructura real que ahora nosotros conocemos del benceno. Él es el primero. Él es el primero que hace la propuesta, ¿no? Y él dice, no, el benceno en realidad es un anillo. Es un anillo con 3 dobles enlaces de manera conjugada, ¿no? Y hace la propuesta, lo expone, y en efecto, cuando él propone la molécula, todo empieza a tener sentido, todo, ¿no? Todo lo que se había estudiado antes para el benceno empieza a tener sentido, y es aceptado, ¿no? Es así que hasta ahora al benceno también se le conoce como la molécula de Kekulé, así se le llama, ¿no? En honor a él, en honor al que descubre por primera vez la estructura química. Y justamente lo interesante del benceno es que el benceno, a pesar de que se parece a un alqueno, ¿no? Tiene 3 dobles enlaces, no es un alqueno, no es, y se les diferencia. Y justamente en este cuadro, observen, tengo acá el benceno, por acá está el ciclo butadieno, por acá está el ciclo hexeno, y acá abajo está el ciclo hexano, ¿eh? ¿Cierto? O sea que, miren, el ciclo hexano es muy estable. Los alquenos tienen mediana estabilidad, ¿no? Entonces, estos son estables. El ciclo hexano es muy estable. Los alquenos, medianamente estables. Pero miren el benceno. El benceno es inestable. ¿Qué significa que el benceno es inestable? Significa que el benceno tiende a reaccionar para formar nuevas moléculas. Eso significa esta energía, acá dice, ¿no? Acá sería la energía cero, donde está el ciclo hexano, y la energía va avanzando para arriba, ¿no? Y justamente el benceno está acá, en la cima, ¿cierto? Porque es muy energética. Bien. Y entonces, justamente esta característica que lo hace que el benceno pueda reaccionar y formar diferentes derivados es la que nosotros vamos a estudiar más adelante, ¿no? Muy bien. Acá hay algunas reacciones que ya nos dan a entender de que el benceno se diferencia de un alqueno. A ver, nosotros ya hemos estudiado reacciones de alquenos, ¿cierto? La unidad anterior hemos visto reacciones de alquenos.
Entonces, por ejemplo, vimos nosotros esta reacción. A ver, voy a hacer un espacio. ¿Qué reacción es esta? Esta que estoy señalando. A ver, ¿quién lo recuerda? Clase pasada. No es clase del mes pasado o de hace 2 meses, no. Esto es de la semana pasada. ¿Qué reacción química es esta? A ver, ¿quién lo puede identificar? Ozonólisis. Ozonol, pero estamos usando permanganato, no es ozono. Claro, se parece, ¿no? Se parece al ozonólisis. Ah, debe claro. ser oxidación, profe. Claro, pero claro, es una oxidación. Pero a esa oxidación lo llamamos, acuérdense, ruptura oxidativa. ¿Ya? Ah, la ruptura, claro. Esa es la que vimos la clase pasada, ruptura oxidativa. ¿Se acuerdan que dijimos los alquenos se rompen? 2. Eso es. Ya, entonces mira, al alqueno tú le agregas permanganato y puedes romper el doble enlace, esto lo vimos la semana pasada, ¿no? Ya. Esta es otra, a ver, ¿qué reacción química es esta? A ver, vamos a ver si están al tanto de lo que... Esto es clase pasada también, ¿eh? Alqueno más bromo, ahí está el producto. Halogenación, perdón, Correcto, halogenación. ¿sí? Halogenación de alquenos, ahí está. Ahora, estas mismas reacciones que ustedes ven acá, y acá hay otra que se llama sulfonación, estas reacciones que están acá también se aplica para el benceno, pero de manera diferente. De manera diferente, porque si tú, por ejemplo, miras el benceno, le agregas permanganato, no reacciona. Acá sí reaccionó, pero el benceno no reacciona. Le agregas ácido sulfúrico, tampoco reacciona. Acá sí reacciona con el sulfúrico el alqueno, el benceno no. Le agregas bromo, así como le agregas al alqueno, tampoco, no hay reacción. ¿Se dan cuenta? Entonces, el benceno, por eso es que muchos de los científicos de antaño no proponían al benceno, no le ponían dobles enlaces, porque decían, si le agregamos los reactivos normales que reaccionan para un alqueno, este no reacciona, entonces no puede ser un alqueno. Por eso no le ponían dobles enlaces al benceno. Si ustedes miran las propuestas que hacían para el benceno, no hay dobles enlaces. No hay, porque no podían creer que sea un alqueno y a la vez no reaccione como un alqueno, ¿no? Ya no, eso es imposible, eso no puede pasar. Pero lo cierto es que el benceno se parece a un alqueno, pero en realidad no lo es. Entonces, como no lo es, su reactividad es diferente. Y el benceno sí se puede halogenar, pero no de esta manera. Para que tú halogenes al benceno, tienes que agregarle un catalizador y tienes que calentarlo. Y este es el catalizador que normalmente se utiliza. Entonces, sí ocurre la reacción, pero de manera diferente. Lo mismo, ¿quieres agregarle ácido sulfúrico? Sí, pero tienes que calentarlo para formar el benceno sulfónico. Sí, también se puede. Entonces, el benceno es altamente reactivo, pero la reactividad es diferente a la de un alqueno. Entonces, eso es lo que tiene que entenderse, ¿no? Entonces, como su reactividad es diferente, no puede ser considerado un alqueno. Por eso es que al benceno no lo llamamos 1, 3, 5 ciclohexatrieno. No, ese nombre no le podemos dar. Si nosotros le damos ese nombre, estaríamos dando a entender que se trata de un alqueno, ¿no? Y no es así. ¿Ah? Ojo con eso. Muy bien, entonces, entendido esto, sabiendo entonces que el benceno no es un alqueno y por lo tanto su reactividad es diferente, y es por eso que lo tenemos que estudiar en un capítulo aparte, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ir conociendo siempre un poco más del benceno. La resonancia. Mire, voy a aprovechar para explicar la resonancia porque este es un tema muy común en la química orgánica, la resonancia, ¿no? Yo hasta ahora me parece que todavía no lo había hecho antes, nunca les he mencionado hasta ahora la resonancia, ¿no? Así que voy a aprovechar esta diapositiva para explicar qué es la resonancia. Entonces, la resonancia es algo muy común en la química orgánica. Las moléculas pueden resonar continuamente. ¿Y qué significa resonar o resonancia? Significa que las insaturaciones, los electrones libres o los electrones en general en una molécula orgánica pueden migrar o viajar o moverse de un lugar a otro. Lo que se conoce como la deslocalización electrónica. O sea, los electrones se pueden deslocalizar, cambiar de posición. Y por ejemplo acá, miren estas dos moléculas, se parecen mucho, ¿no? Dirán, pero es la misma molécula. Sí, pero si tú te das cuenta es como si los dobles enlaces se hubiesen movido. Es como si este doble enlace viene acá, este doble enlace viene acá,
Y estos dos electrones pi vienen acá. Eso se llama resonancia, porque los electrones se están moviendo, se están deslocalizando. ¿Ya? Y siempre los híbridos de resonancia, que porque así se les llama, se separan mediante una flecha con doble punta, como el que ven acá, para justamente cuando le pones esa flecha estás indicando que son híbridos de resonancia, ¿no? Que son las formas resonantes, ¿de acuerdo? Para una molécula. Formas resonantes para una sola molécula. A ver, vamos a hacer un ejemplo con otro tipo de molécula. Miren, si yo tengo esto. Voy a poner acá un doble enlace y acá voy a poner un aldehído. Miren, acá es muy común que haya resonancia. Entonces, la clave es que la resonancia va a ocurrir cuando hay insaturaciones o cuando hay electrones libres, electrones no apareados. Allí ocurre la resonancia. Entonces, miren, este doble enlace, por ejemplo, se va a mover y va a venir acá. ¿Sí? ¿Puede un doble enlace moverse hasta esa posición? Tendríamos así. Ahora el doble enlace estaría acá. Pero este carbono tiene un doble enlace ya. Obviamente el carbono no puede tener 5 enlaces, ¿no? Entonces este también se rompe y los electrones vienen acá. ¿Hacia dónde vienen los electrones? Hacia el oxígeno. Pero el oxígeno normalmente tiene 2 pares de electrones libres, ¿no? Ahora, ¿cuántos pares tiene? Ya no tiene 2 pares, ahora tiene 3 pares. ¿Ves? Y el hidrógeno sigue en su lugar. Entonces, como el oxígeno tiene electrones en exceso, le ponemos carga negativa. Y como este carbono que tenía doble enlace ahora ya no tiene, por lo tanto se quedó con un enlace menos, le ponemos carga positiva. ¿Qué son estas dos moléculas? O estas dos representaciones son híbridos de resonancia. Pero ojo, solo se mueven los electrones, los átomos no se mueven. Los átomos siguen en su mismo lugar, ¿no? Los carbonos, los hidrógenos, los oxígenos están donde deben estar, no se mueven. Si se mueven los átomos, eso ya no sería resonancia. Eso sería cualquier otro, podría ser una reacción química o podría ser lo que se conoce como tautomería, que eso lo vamos a ver en otra oportunidad. La tautomería. Muy bien, preguntas hasta acá. Lo de resonancia no logré entender bien, profesor. Eso lo vemos específicamente cuando en el trabajo de química. No, la resonancia no es algo que se pueda tocar. Eso es. O sea, no es algo que se pueda manipular, no es algo tangible. ¿Ya? Y la resonancia, ojo, yo a veces cuando le digo a los alumnos, porque en la química orgánica es común hacer resonancia, porque la resonancia te explica muchas cosas. Se dice, por ejemplo, que cuando una molécula puede resonar, así como la que estamos resonando, son estables, ¿no? Entonces, en una reacción química se forman híbridos de resonancia, en una reacción química. Entonces, mientras más híbridos de resonancia se formen, se dice que es más estable la reacción química. O sea, que es alta la probabilidad de que la reacción química ocurra. Entonces, eso explica la resonancia. Pero la resonancia en realidad no existe. ¿Ya? En realidad la resonancia no existe. Entonces, simplemente, vuelvo a repetir, o sea, la resonancia es un procedimiento que nos ayuda a entender la estabilidad de las moléculas, ¿no? Eso es. Pero en realidad no existe la resonancia. O sea, no es algo que tú lo puedas tocar, vuelvo a repetir, ¿no? Pero uno con la resonancia puede explicar incluso reacciones químicas, ¿ya? Y para eso simplemente tienes que ver si hay posibilidad de que los electrones se muevan de un lugar a otro. O sea, si tú ves que tú dices, acá hay 2 electrones que se pueden mover, cambiar de posición. Entonces, si eso es posible, eso es resonancia. A ver, otro caso, ¿eh? Vamos a suponer que tú tienes así. ¿Ya? Por ejemplo, tienes
este de acá. Este es un intermediario químico y le pones carga positiva acá. ¿Ya? Este es un carbocatión, ¿se acuerdan? Es un carbocatión. Entonces, a ver, yo les pregunto a ustedes. ¿Estos dos electrones que están en el nitrógeno podrían venir acá y formar un doble enlace? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Podría ser eso o no? ¿O es imposible? A ver, digan algo. Bueno, sí, porque tiene libres, ¿no? Claro, porque justamente, ese carbono tiene 3 enlaces nada más. El carbono que tiene la carga positiva tiene 3 enlaces. Por lo tanto, como tiene 3 enlaces, sí puede aceptar un doble enlace ahí. ¿Ves? Y hasta completó sus enlaces el carbono. El nitrógeno, en cambio, perdió esos 2 electrones, ¿no? Y ahora tiene 4 enlaces. Por lo tanto, le corresponde la carga positiva al nitrógeno. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Hemos movido solamente un par de electrones de un lugar a otro. ¿Qué hemos formado? Híbridos de resonancia. Entonces, si a mí me preguntan, ¿este intermediario es estable? ¿Cuál es la respuesta? Sí, y es estable. ¿Por qué es estable? Porque puede deslocalizar sus electrones, ¿no? Y formar otro híbrido, ¿ven? Entonces, acá ha formado un segundo híbrido. Entonces, a estos se les conoce como híbridos de resonancia, ¿no? ¿Está bien? Muy bien, seguramente más adelante, conforme vayamos avanzando, no digo ahora, pero justamente cuando expliquemos la sustitución electrofílica vamos a ver la resonancia, ahí también lo vamos a ver, ¿ya? Y simplemente quiero que se acuerden lo que significa resonancia, ¿ya? Bien, ahora vamos a ir Profesor. Dígame. Disculpe, es que le juro que me trato de concentrar lo más que puedo, pero estos conceptos son nuevos. Una vez más, ¿me puede repetir el concepto de resonancia, por favor? Una vez nada más. La resonancia implica el movimiento de los electrones en una molécula. Pero tienen que, por ejemplo, si yo te digo esta molécula, a ver, yo te pongo una molécula así, esta. A ver, ¿aquí en esta molécula pueden moverse los electrones? Esta que acabo de dibujar. ¿Acá puede haber movimiento electrónico? Imposible. ¿De dónde? A ver, ¿de dónde sacarías? Para que tú muevas el electrón tendrías que romper un enlace. Si yo digo, a ver, voy a romper un enlace acá. Voy a romper este enlace. Y los electrones que están allí se van a mover. Ah, pero eso ya no es resonancia. Porque tú estarías separando un carbono. Acuérdate que para que haya resonancia, tiene que haber electrones que puedan deslocalizarse. Entonces yo hago esto, por ejemplo. Hidrógeno, miren, ya, voy a hacer la resonancia más simple que se puede hacer. Es esto que está acá. ¿Ya qué es esto? Es el formaldehído, ¿cierto? Ya, es el formaldehído. A ver, el formaldehído tiene en el oxígeno 2 pares de electrones. ¿De acuerdo? Acá tiene 2 pares de electrones. 2 pares. Acá puede haber movimiento de electrones. A ver, vamos a ver. ¿Estos 2 electrones que están acá pueden venir acá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? A ver. Sí. Claro que sí. Entonces va a formar un híbrido. ¿Cómo quedaría el híbrido? Quedaría así. Hidrógeno, carbono, hidrógeno. Acá enlace simple, oxígeno. Y ahora en el oxígeno, ¿cuántos electrones pongo? Ya no pongo 3 2 pares. pares. 3 pares. Ahora debe haber 3 pares. Pero como he puesto 3 pares, ahora va a haber acá exceso de electrones, carga negativa. Y en el carbono, que se quedó con 3 enlaces, le pondré carga positiva. ¿Qué ha ocurrido? Movimiento de los electrones. ¿Los átomos se han movido? No, no, no. Los hidrógenos están en su lugar, el carbono está en su lugar, lo mismo que el oxígeno. Solo los electrones se han movido, ¿no? Entonces, esto es el concepto de resonancia. Y a estas 2 representaciones se les llama híbridos de resonancia. ¿Entendido? Ok, gracias. Muy bien. Entonces, acá dice, ahora vamos con la aromaticidad, miren, ¿eh? Vamos con la aromaticidad. ¿Qué implica la aromaticidad? Ya les dije, la aromaticidad es una propiedad. Y para determinar esa propiedad en los diferentes compuestos, debo tener en cuenta que las moléculas que tienen insaturaciones, o sea, dobles enlaces, tienen electrones pi. Entonces, nosotros debemos saber
o debemos tener claro cuántos electrones pi hay en una molécula. Entonces, para eso le voy a hacer un cuadrito resumen, aunque eso ya lo hemos hecho antes, pero no está de más. Por ejemplo, hago esto. Acá hay un enlace simple, carbono-carbono. ¿Ven? Ahora voy a hacer un enlace doble, carbono-carbono. Y acá voy a hacer un enlace triple, carbono-carbono. Ahí está. Bien. Este enlace simple, a sus electrones se les llama electrones sigma. Entonces acá hay, en este enlace simple hay 2 electrones sigma. ¿De acuerdo? En un enlace doble, también hay 2 electrones sigma. Pero acuérdense que en un enlace doble hay 4 electrones, ¿cierto? 4. Entonces, 2 de ellos son sigma y los otros 2 son electrones pi. Ahí encontramos a los primeros electrones. Ahí encontramos a los primeros electrones. ¿Ya? Bien. ¿Y qué ocurre en un triple enlace? ¿Cómo es en un triple enlace? En un triple enlace ya no hay electrones sigma. ¿Ah? No hay. ¿Qué hay entonces? A ver. No, sí hay electrones sigma, perdón. Hay 2 electrones sigma también. Acá están. 2 electrones sigma. Y hay 4 electrones pi. ¿Ya? No 2. Estos dos enlaces del triple, entonces corresponden a 4 electrones pi. ¿Ya? Esto para tenerlo claro. ¿Ya? Entonces, en un doble enlace hay 2 electrones pi. Claro, de los 4 electrones que hay en un doble enlace, 2 son pi. 2. Y los otros son sigma. Pero, para que nosotros podamos determinar la aromaticidad de una molécula, me tengo que fijar en los electrones pi, no en los sigma. ¿Ya? Solo. Entonces yo les pregunto a ustedes, esta molécula que está acá, que estoy encerrando, ¿cuántos electrones pi tiene? 14. Sí, tiene 14. ¿Sí? Tiene 14. Por eso se llama 14-anuleno, ¿ven? Así se les llama a estas moléculas que son grandes, se les llama anulenos. Y se les pone entre corchete adelante el número de electrones pi. Y el otro, y el que está acá, ¿cuántos electrones pi tiene? 18. 18. Correcto, 18. Por eso se llama 18 anulenos. Bien. Seguimos. Pero ahora, una vez que ya esto ya está claro, ahora la pregunta es, ¿y cómo sé, no? Ahora viene la pregunta del millón, ¿cómo sé que una molécula es aromática? Ok, ya sabemos que el benceno es aromático, sí, el benceno sí es. Pero, ¿y si veo otra molécula, cómo saber si es aromática o no? Entonces, para eso hay que cumplir ciertas reglas. ¿Ya? Entonces, yo lo voy a poner acá la regla. Primera regla para que una molécula sea aromática es que sea cíclica. ¿Qué significa cíclica? Que sea un anillo. Un anillo. Entonces, si la molécula es un anillo, es aromática. ¿Ya? O mejor dicho, si una molécula es cíclica, hay la probabilidad de que sea aromática. No digo que sea aromática. No. Puede ser. ¿Ya? Puede ser. Entonces acá dice que tiene que ser un sistema conjugado cerrado. Dice acá. Cerrado significa que tiene que ser cíclico. ¿De acuerdo? Entonces, segundo, y acá dice, una vez que ya sé que es un sistema conjugado cerrado, o sea, un anillo, para que sea aromático tiene que ser plano. Ahí está. Y ustedes dirán, ¿y cómo sé que una molécula es plana? ¿Ah? ¿Qué debo encontrar en una molécula para decir que es plana? Entonces acá les doy la respuesta. A ver, espero que se acuerden. Una molécula es plana si todos sus carbonos que conforman el anillo, los carbonos que conforman el anillo, Juan, si los carbonos que conforman el anillo son carbonos sp2.
Entonces Son voy a más poner rápido. sp2. ¿Qué significa un carbono sp2? A ver, ¿quién se acuerda? Esto me hace recordar a la regla del Sarros. A ver, ya, pero por eso, a ver. Pero, ¿Son moléculas? que tienen justamente P, dos ¿De electrones. qué? No escuché. Tendría 4 libres. 4 libres. Veo que, por la gráfica del SP2 tiene 2 electrones, o sea, tendría, digo, 2 en su último nivel, 2. Ya, a ver, ustedes se están complicando la vida por algo simple. He dicho que una molécula es plana si sus carbonos son sp2. Eso es lo que he dicho. Y esto yo le expliqué en clases anteriores. Yo les he dicho que el carbono puede existir de esta manera. El carbono puede existir de esta manera. O el Hablaba carbono usted puede, del tema de... o el carbono puede existir de esta otra manera. ¿Cierto? Este carbono se llama carbono sp3. ¿Recuerdan de eso? Un orbital S y 3p. Este es el carbono sp2. O sea, dicho de otra manera, el carbono sp2 es el carbono que tiene un doble clase, nada más. Y este es el carbono sp. ¿Ya? Así. Entonces, si ustedes miran en un anillo que todos los carbonos son sp2, eso es plano. También podría ser sp, también. Pero los carbonos sp son difíciles en los anillos, ¿no? Sí existen, ¿eh? Sí existen. Pero es raro. Es raro, porque acuérdense que el carbono sp es lineal. Es lineal el carbono sp. Entonces, como es lineal, es difícil que esté dentro de un anillo. Tendría que ser un anillo muy grande. Tendría que ser muy grande. Y normalmente cuando están los carbonos sp dentro de un anillo, eso le da mucha inestabilidad a la molécula. En cambio, los carbonos sp2 no. Es normal que estén en los anillos, ¿no? Es normal, es común que los sp2 estén en los anillos, ¿ya? Pero vuelvo a repetir. Entonces, para que sea plano, los carbonos pueden ser sp3, perdón, sp2 o sp. ¿Ya? Bien. Entonces, una vez que tú identificas que tu molécula es plana como un plato, ¿no? Como un plato que tú lo colocas en la mesa y queda extendido, ¿cierto? Eso es una molécula plana. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular esta regla, que es la regla de Huckel. Esta es la regla de Huckel. La regla de Huckel dice que una molécula, para que sea aromática, tiene que tener 4n más 2 electrones pi. 4n más 2 electrones pi. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que si tú agarras esta pequeña ecuación y dices 4n más 2, lo tienes que igualar al número de electrones pi. ¿Ya? Lo vamos a igualar al número de electrones. Entonces vamos, por ejemplo, con el benceno. ¿Cuántos electrones pi tiene el benceno? A ver. 6. Correcto, 6. Bien. Lo igualamos. Una vez que igualamos, calculamos n. Y n, para que la molécula sea aromática, n tiene que ser un número entero. Es decir, que si n sale 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, un número entero, entonces el compuesto es aromático. Si n es entero, el compuesto es aromático. Si n no es entero, el compuesto no va a ser aromático de ninguna manera. ¿Ya? No va a ser aromático de ninguna manera. Ahora le vamos a dar otra definición a ese tipo de moléculas. ¿Bien? A ver, ¿cuánto sale n entonces aquí? 1. 1. Correcto, 1.
Muy bien. Entonces, si N es 1, si es aromático el benceno, ¿no? Ya, pero el benceno ya sabíamos que era aromático, ¿no? Ya sabíamos. A ver, vamos a hacer ejemplo con un par de ejercicios. Voy a poner esta molécula que está acá, que se llama ciclobutadieno. Y acá hay otra que se llama ciclooctatetraeno. Ya, son anillos, ¿ah? Son anillos. A ver, ciclobutadieno y ciclooctatetraeno. ¿Son aromáticos o no lo son? Sí, son aromáticos. No, profesor. Sí, ¿Sí son? Sí, profesor. ¿Por qué? ¿Por qué son? Porque presenta anillos. ¿Por qué dijo? No entendí. porque son cíclicos, aparte tienen el sp2 y también, bueno, habría que determinar, ¿no?, el número de electrones todavía. Entonces, ¿por qué se adelantan? No se adelanten. Sí, tiene razón. Para ser aromático tiene que ser plano y contener y tener ese número de electrones. ¿Las dos opciones tienen que ser válidas o solo una de las dos? A ver, voy a volver a repetir, ¿ya? Voy a repetir. Todas tienen que ser válidas. He dicho, para que una molécula sea aromática, primero tiene que ser cíclica. Ambas cumplen. Ya. Tú me dices, estos dos ejemplos, cumple. Son cíclicas. Segundo, tienen que ser planas. Es decir, todos sus carbonos tienen que ser sp2. ¿Cumplen? Sí. Los dos son planos. ¿Correcto? Hasta ahí, claro, como dijo su compañero, ¿no? Se cumple. Pero la pregunta ahora es, ¿y cumplen la regla de Huckel? ¿Cumplen la regla del 4n más 2? A ver, veamos. 4n más 2, la primera molécula es igual a 4. Ah, entonces n es igual a 1/2. ¿Es aromático entonces? No. De ninguna manera. No. Pues es aromático. El segundo, 4n más 2 es igual a 8. Entonces, n es igual a ¿cuánto? A 3 Tampoco menos. sale 6. 1.5. También, claro, 1.5, ¿no? ¿Cierto? Ahí mismo nos había dado los resultados. ¿Ya? Entonces, correcto. N no es entero. Por lo tanto, no podemos decir que son aromáticos. Pero a estas dos moléculas las vamos a definir como antiaromáticas. ¿Qué son antiaromáticas? Antiaromáticas son aquellas moléculas que, si bien es cierto que cumplen la primera y la segunda regla, es decir, que son cíclicas y son planas, no cumplen la regla de Huckel. A eso se les llama antiaromáticos. Y estas dos son antiaromáticos. ¿Ya? De todos los Ok, gracias, profesor. Bien. Muy bien, seguimos. Acá tenemos, miren, acá tenemos, y está el benceno. Esta molécula en la cual junto dos bencenos. Acá muchos se confunden, ¿ah? Y piensan que si junto dos bencenos, como el benceno tiene 3 dobles enlaces, si junto dos bencenos voy a tener 6 dobles enlaces, ¿no? Y eso no es así. Porque hay un doble enlace que va a estar en el centro, y ese doble enlace sirve para los dos anillos. Entonces no tengo que dibujar dos veces el doble enlace, uno para la derecha y el otro para la izquierda. No, no. Con uno solo que se comparta para los dos es suficiente. Y eso mismo ocurre cuando junto 3 anillos y junto 4 y 5 y 6, y mientras junte más anillos, no es que tenga que haber más dobles enlaces. No, no, no. Entonces, por ejemplo, acá hay 3 anillos.
no va a haber nueve dobles enlaces, ¿no? Acá hay, como ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dobles enlaces. Lo mismo acá también hay 7, en ambos. Entonces, el antraceno y el fenantreno no son iguales, miren, son dos moléculas diferentes. ¿Son aromáticos todas estas? Habría que ver si cumplen la regla de Huckel, ¿no? Claro, porque son cíclicas y son planas. Entonces, si ustedes hacen el cálculo y dicen, 4n más 2 es igual a 10. ¿A cuánto vale n entonces acá? 2. 2. Entonces, el naftaleno sí es aromático. Y si dices en el antraceno, 4n más 2 es igual a 14. ¿Cuánto vale n? 3. Entonces, antraceno sí es aromático. ¿Sí? Ese es el ejercicio que hay que hacer. ¿Ya? Y eso se va a cumplir siempre. Pero, ¿qué ocurre cuando, y van a ver abajo, los anillos ya no están conformados solamente por carbono? Pueden haber anillos que tengan otros átomos, como el nitrógeno, el oxígeno, el azufre, o puede haber también arsénico, puede haber antimonio, puede haber boro, puede haber fósforo. Ojo, así como hay uno, pueden haber dos o más. Así como es un solo anillo, pueden ser dos anillos, ¿no? Aquel famoso indol que hace rato les mostré. Entonces, estas moléculas que tienen átomos que ya no son carbonos se les llama heterociclos. Todos estos son heterociclos. La pregunta es, ¿estos heterociclos serán aromáticos o no serán aromáticos? A ver, ¿qué debo hacer? Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Estos heterociclos también son cíclicos y son planos también. ¿Cumplirá la regla de Huckel? A ver, vamos a ver. Acá dice que esta molécula que se llama la piridina tiene 6 electrones pi. 2, 4 y 6. Pero algunas veces los electrones libres de los heteroátomos, como en el nitrógeno, en el oxígeno, en el azufre, estos electrones pueden deslocalizarse en el anillo por resonancia. Justamente hace rato les hablé de la resonancia. Entonces yo les decía que estos electrones pueden ingresar a formar parte del anillo. Y si estos electrones entran a formar parte del anillo, entonces son considerados electrones pi. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, acá estos dos electrones ya no se consideran. ¿Por qué no se consideran? Porque, como pueden ver, ya hay un doble enlace acá en el nitrógeno. Ya hay un doble enlace. O sea que este es un nitrógeno sp2. ¿Ven? Entonces, como es un nitrógeno sp2, estos electrones ya no pueden ingresar. Ya no. En cambio, este sí, porque este es un oxígeno sp3. Entonces, acá, estos electrones sí pueden ingresar, porque como pueden ver, hay enlace simple por la derecha y enlace simple por la izquierda. Estos dos sí van a ingresar. Pero, dirán, pero hay 4 electrones. ¿Los 4 pueden deslocalizarse? No. Los 4 no, solo 2. Solo 2. Y entonces, ¿cuántos electrones pi tiene la piridina en conclusión? 6. ¿Cuántos electrones pi tiene el furano? 6. ¿Cuántos electrones pi tiene el tiofeno? Al igual que el furano, 6. ¿Cuántos electrones pi tiene? 15, el pirrol creo, ¿no? No veo. Ya, ahí está, pirrol, sí. ¿Cuántos electrones libres tiene el pirrol? 6. Acá, 2, 4, y acá sí se cuentan estos dos, porque como pueden ver hay enlace simple a la derecha y enlace simple a la izquierda. O sea que estos electrones sí pueden ingresar y deslocalizarse en el anillo. Por lo tanto, acá hay 6 electrones. Si hay 6, 6, 6 y 6, toda molécula que tiene 6 electrones pi, al igual que el benceno, es aromática. ¿Entendido? Acá, por ejemplo, ¿cuántos electrones pi hay acá? 2, 4 y 6. ¿Se consideran los electrones de los nitrógenos? No, no, ni acá ni este. ¿Por qué? Porque ya tienen doble enlace, ¿ven? Acá, en cambio, sí, miren. A ver, ¿cuántos electrones hay en total en el indol? 10. Correcto, 10. Y si una molécula tiene 10 electrones pi, también es aromática. Acá está. ¿Ya? Y por último, la purina. ¿Cuántos electrones pi tiene la purina? 10 también, profesor. Correcto. Entonces, todos estos heterociclos son aromáticos.
No, estamos con tiempo. ¿Hasta qué hora es nuestra sesión? A ver, hágame recordar la hora. Sí, todavía, profesor, hasta 7:30. 7:30. Son 7:02 ahorita, profesor. Todavía hasta las 7:30 clase. Ya, sí, gracias. Muy bien. Interesante. Muy bien, profesor. entonces, rápido se pasa la hora. Sí, pues, muy rápido. Bien, vamos a resolver este ejercicio. O mejor dicho, ustedes van a resolver este ejercicio. ¿Ah? Miren. Clasifiquen los siguientes compuestos como aromáticos, antiaromáticos y no aromáticos. Ya les expliqué cuándo una molécula es aromática, ya les expliqué cuándo es antiaromática, y ahora, cuándo una molécula es no aromática. Entonces, ahora les voy a decir. Una molécula es no aromática si es que no es plana. Si es un anillo, pero no es plano, entonces es no aromático. ¿Ya? A ver, entonces les doy unos minutos para que ustedes me digan si la molécula A, B, C y D son aromáticos, antiaromáticos o no aromáticos. A ver, un minuto. Muy bien, ahí veo que algunos ya han puesto su respuesta, ¿no? Bien. Bueno, Gómez dice así de no. ¿A qué se refiere con así de no? Porque acuérdense que tiene que decirme si es aromática, antiaromática o no aromática. Tienen tres opciones, ¿no? Tienen tres opciones. Ya, a ver, entonces vamos a ver. Vamos a ver. Hay uno que a la vista no es plano, ¿cierto? Hay uno que a la vista no es plano. Y ese que no es plano es no aromático, ¿cierto? El que no es plano, les dije acá, es no aromático. Entonces, ¿cuál de estas cuatro moléculas no es plana? A ver, ¿cuál de estas cuatro no es planita a la vista? Correcto, la C. Lo que observen acá, perdón, no la C, la B. La B, profe. La B, yo también me estoy confundiendo. La D.
La B, No, porque el carbono es sp3. Observen que ese carbono que estoy encerrando es un carbono sp3. Por lo tanto, la molécula B no es plana. Y si la molécula no es plana, entonces el compuesto cíclico es no aromático. Todos los demás sí son planos, ¿ah? Todos los demás sí son planos. Y entonces, si son planos todos los demás, la única forma de saber si son aromáticos o antiaromáticos es con la regla de Huekel. Es la única forma. Entonces, a ver, la molécula 4N más 2, ¿a cuánto es igual? A ver. No recuerdo, pero sí es. Pero cuenten, pues, 3, 5, 7 por 2, 14. Ya está. Eso no pueden contar. Entonces, N es igual a 3. Ya, aromático. Ya, aromático. Ahí está. Nada más. El otro, la C. A ver, 4N más 2 es igual a ¿cuánto? Cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 7 también. Ah, igual. 14. Igualito. N3, aromático. Ya está. Si N es 3, aromático. O sea que la molécula A y la molécula C son aromáticos. Vamos con la última, la D. Entonces hacemos lo mismo. 4N más 2 es igual a ¿cuánto? 16. 16, ya. Si es 16, ¿cuánto vale N? Sería 14 entre 4. No tendría. A ver, sería 3 entonces no, N no va a ser entero, ¿cierto? 3 puntos y algo, sí. Claro, entonces acá, como pueden ver ustedes, N ya no es un número entero. N no es un número entero. ¿Cuánto sale N exactamente? ¿Quién hizo el cálculo? 3 puntos... 3.5. 3.5, ya. 3.5. Bien. Muy bien. Entonces, respuesta para la D, antiaromático, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos. Entonces, había de todo acá. Había 2 aromáticos, un no aromático y un antiaromático. Listo. Y eso es todo. ¿Entendió? Sí, profesor, igual bueno, creo que, no sé si a todos tal vez nos ha confundido el tema, pero ya lo entendimos con el ejemplo, el tema de la B. O sea, si nosotros ubicamos un sp3, ya el ciclo deja de ser, no es solamente por la presencia del sp2, sino que si encontramos un sp3, ya no es plano. No es plano. Por eso le decía que para que sea plana, todos sus carbonos tienen que ser sp2. Todos. Listo, profe. Muy bien. Seguimos entonces. Bueno, acá está nuevamente el naftaleno que hace rato lo hemos visto. Y este es el antraceno, ¿cierto? El naftaleno, nunca se olviden, son dos bencenos fusionados. Y el antraceno son 3 bencenos fusionados. Y observen, ellos también pueden tener su propia resonancia. Miren cómo se pueden mover los electrones. Miren, acá entre los 2 anillos hay un doble enlace. Y acá ya no, ¿ven? Acá tampoco. Se mueven. Entonces, tú lo puedes mover. Lo importante es que al final tengas digamos, que estén los dobles enlaces conjugados. ¿Qué significa conjugado? Doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, simple. ¿Ven? Eso tiene que cumplirse. Lo mismo con el antraceno. Entonces, todas estas son sus formas resonantes. Entonces, para que no te confundas, porque alguien puede decir, profesor, ¿y dónde tengo que poner los dobles enlaces? No, tú lo puedes poner en cualquier lado. Entonces, mejor, si no quieres confundirte, haz esto. Dibujas a los anillos y le haces unos círculos en el centro. Y de esa manera, se te acabó tu problema. Y ahí ya sabes que están los dobles enlaces, pero ya no los tienes que dibujar. Le pones ese círculo y se acabó. Eso es lo más fácil, lo más efectivo que puedes hacer. ¿Ya? Entonces eso haces con el naftaleno y también haces con el antraceno y con cualquier otra molécula. Con cualquier otra molécula cíclica puedes hacer eso.
Bien. Inclusive, bueno, miren acá. Estos son cationes y aniones, pero cíclicos. ¿Ven? Y esto es resonancia. ¿Ven? Miren cómo, a ver, justamente con flechas le voy a hacer cómo es que se han movido los electrones, ¿no? Con flechitas. Por ejemplo, estos dos electrones que están acá han venido acá, miren. Han venido acá. ¿Sí? ¿Lo ven el doble enlace? ¿Cómo se ha movido a esa posición? Y estos dos electrones han venido a este carbono. Ahí está. ¿Qué ha generado eso? Ha generado que la carga negativa ahora esté en otra posición. Ahora, ¿esto puede seguir moviéndose? Sí, puede seguir moviéndose. Miren, ¿cómo vamos a hacer para que llegue al otro lado? Este doble enlace se mueve hasta acá. Este otro se mueve hasta acá. Y los electrones que están allí también cambian de posición. Pueden cambiar de posición, ¿no? Pueden venir acá, esos dos electrones, ¿ven? Y ahora tendríamos esta tercera representación. Entonces, como pueden ver, los carbonos no se han movido. Los hidrógenos tampoco. Solo se mueven los electrones. Eso se llama resonancia. Y acá dice, las formas resonantes del anión ciclopentadienilo son todas aromáticas. ¿Y por qué decimos que estas son aromáticas? Porque, a ver, ¿cuántos electrones pi hay acá? 2, 4, y estos dos también se cuentan, porque como ustedes 6. pueden ver, se deslocalizan. Se deslocalizan. Entonces, como se deslocalizan, también son considerados electrones pi. ¿Cuántos hay en total? 6. En el famoso ion tropilio, ¿cuántos electrones hay? 2, 4, 6. Por lo tanto, también es aromático. ¿Ya? Ahora ustedes dirán, pero acá no hay doble enlace. Hay carga positiva. Acá también no hay doble enlace, hay carga negativa. Sí, pero tanto el carbanión como el carbocatión son considerados carbonos sp2. Por lo tanto, sí son planas estas moléculas. ¿Ya? Ojo con eso, ojo con ese detalle. Esos carbonos son sp2. El carbocatión y el carbanión. Conclusión, estas moléculas son planas. Y si tienen 6 electrones pi, son aromáticos. Muy bien. Seguimos. Bueno, acá viene la nomenclatura. Acá viene la nomenclatura, ¿no? En cuanto a la nomenclatura, esto ya lo hemos estudiado antes nosotros en la primera unidad del curso, hemos practicado nomenclatura, pero no está de más hacerles recordar un poquito, ¿no? Porque estos nombrecitos que están acá, nitrobenceno, fenol, anisol, porque el metoxibenceno es anisol, la anilina, ¿bien? El estireno, estos son nombres que ustedes deberían quedárseles grabados en la mente, en la memoria. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros veamos un compuesto aromático, como el fenol, tenemos que identificarlo como fenol. Cuando vea la anilina, que está acá, tengo que identificarlo como anilina. Lo mismo el anisol o el estireno. ¿Eh? Entonces, eso es lo interesante en compuestos aromáticos, ¿no? Que se suelen utilizar nombres triviales para sus derivados. Nombres triviales. Creo que la lista continúa. Acá hay otros. ¿Qué otros nombres triviales famosos hay? El benzaldehído, el ácido benzoico, la acetofenona. También hay benzofenona. Si acá le ponemos, en lugar de metil, pongo otro anillo, se llama benzofenona. Entonces, estos son derivados aromáticos. Todos estos son derivados aromáticos, ¿no? Y todos estos tienen nombres, con nombre. Acá está justo la benzofenona, ¿ven? Yo le decía, con dos bencenos es benzofenona. Este se llama el aldehído cinámico. Ojo, ácido cinámico. Son, vuelvo a repetir, nombres triviales. No son nombres YUPAC. Su nombre YUPAC de este, por ejemplo, es ácido 3-fenilpropenoico. Este es un YUPAC. Pero su nombre trivial o común es ácido cinámico. ¿De acuerdo? Bien, entonces, estos nombrecitos, vuelvo a repetir, estos nombrecitos triviales para los derivados del benceno, siempre deberían quedarse grabados en nuestra memoria. ¿Ya? Eso va a hacer que la nomenclatura sea más fácil. Muy bien. Acá hay otros. Acá hay otros. Acuérdense que cuando hay dos sustituyentes se pueden utilizar los prefijos orto, meta y para. Estos están en posición para. Estos también. Estos están en posición meta, el sileno, por ejemplo. Estos están en posición orto, también sileno. Y este en posición para, que también es sileno.
Estos son dimetilbenceno, o también se les conoce como silenos, son los famosos silenos. El dinitroanisol, el bicitileno, acá está el antraceno, que ya hace rato lo hemos visto, también ya hemos visto al naftaleno, ¿cierto? Y este se llama naftol. Este se llama 2-naftol o beta-naftol. También existe el 1-naftol. Cuando el OH está acá, se les llama 1-naftol o alfa-naftol. Este es el beta. Esos son nombres comunes para los derivados aromáticos. ¿Ya? O sea, que para ustedes debería esto debería grabarse, estos nombrecitos, ¿no? Pero obviamente a uno se les queda estos nombres cuando practicas, cuando revisas, cuando vas leyendo y vas practicando siempre lo que ya se va avanzando. Entonces estos nombrecitos no te van a aparecer luego nuevos cuando los escuches la próxima vez, ¿no? O cuando los leas. Muy bien. Y para terminar, porque creo que aquí termina, el benceno se obtiene industrialmente por el reformen catalítico, ¿no? A partir de cadenas de hidrocarburos de 6 a 8 carbonos procedentes de la gasolina o la nafta, los cuales son convertidos en compuestos que contienen anillos benceno. Entonces, a partir de estos anillos, a partir de estas cadenas que se encuentran en el petróleo, se obtiene el benceno. Entonces, es el benceno uno de los derivados primarios, ¿no? del petróleo. Por eso es que en la gasolina hay también benceno. No solamente benceno, ¿eh? En la gasolina también hay que es tolueno. Y en la gasolina también están los silenos, que hace rato ya los vieron, ¿no? A ver, les muestro otra vez a los silenos. Estos son los silenos. Para, meta y ortosilenos. Todos ellos, los silenos, más el benceno, más el tolueno, que son compuestos aromáticos altamente cancerígenos, están en la gasolina. A eso se les conoce como los BTX. Los BTX, así se le llama. ¿Qué significa BTX? Benceno, tolueno y silenos. Esos son los BTX. ¿Ya? Y son altamente cancerígenos, tóxicos. O sea que las personas que respiran la gasolina, los que trabajan en los grifos, imagínense, ellos se están contaminando, ¿no? Se están contaminando con estos compuestos que son altamente cancerígenos. Y están en la gasolina, y está probado eso, ¿no? Está altamente probado. Bien, entonces, este es... Profesor, disculpe una consulta. Dígame, Afecta dígame. principalmente o sea, todo lo que es las vías respiratorias. Sí, afecta la vía respiratoria, afecta la vista, pero no solamente eso, sino que estos se van almacenando en los diferentes órganos. Claro, son eliminados, ¿no? Como ácido hipúrico, pero son cancerígenos. O sea, con el tiempo, la alta exposición a este tipo de compuestos puede generar en algún cáncer, ¿no? La exposición profesor, continua, la le continua, consultaba obviamente. eso porque, por ejemplo, con unas colegas estamos haciendo como una especie de estudio dentro de una familia, ¿no? Que se contagió de COVID. Todos evolucionaron muy bien frente al tratamiento, pero uno de los miembros demoró en hacer efecto la medicación, incluso se le tuvo que poner antibióticos más fuertes, ¿no? Entonces estábamos viendo a qué se dedica la persona y él es mecánico, trabaja con químicos, ¿no? Y entonces él nos preguntaba, ¿por qué toda mi familia se ha curado y yo tengo que continuar con el tratamiento? Entonces nosotros dedujimos, ¿no? Que tal vez al haber estado expuesto a esas sustancias ha hecho de que tal vez sus pulmones sean más débiles que el resto de su familia. Puede ser una posibilidad. Puede ser, sí, en puede ser realidad, una causal, pero también no solamente es eso, ¿no? Porque obviamente cuando una persona tiene otro tipo de trabajo y está en otros ambientes, entonces tiene otro tipo de alimentación, otro tipo de estilo de vida, y entonces está demostrado que en el caso del COVID eso está pasando factura ahora, ¿no? El sedentarismo, he visto las personas obesas son las más vulnerables, las diabéticas, las que han tenido cáncer, o sea, una serie de factores que han no, conllevado sí, que ahora claro, sea lo profesor, que lo le que vaya pasa es mejor. que me llamaba la atención en el caso de él, que era una persona bien joven y supuestamente es deportista, ¿no? Supuestamente él es una persona que sale a correr todas las mañanas, que hace deporte los fines de Claro, semana, claro. y nos sorprendía de que se muestre resistencia, ¿no? Y entonces, bueno, entre las posibilidades que se barajaban era eso, ¿no? Pero ahora que usted Sí, lo menciona me ha llamado la atención. sí, claro, sí, es posible, ¿no? Porque ellos están expuestos todo el tiempo a estos tipos de sustancias, ¿no? Y esto no es bueno, obviamente, ¿no?
Obviamente que no es bueno. Por eso que en las universidades, cuando uno utiliza estas sustancias, tiene que hacerlo con campana extractora, ¿no? Y actualmente ya han dejado de utilizarse. Por ejemplo, yo les cuento hace algunos años, hace 10, 15 años atrás, yo utilizaba mucho el benceno, tolueno. Lo utilizaba en las prácticas de laboratorio, todos los días prácticamente. Usaba benceno, tolueno. Ahora ya no quiero saber nada, no quiero ni verlo el frasco, de verdad. No quiero ni verlo el frasco. No, yo antes lo reconocía por el olor. Yo olía benceno, sabía que había benceno, o reconocía el tolueno por el olor. ¿Por qué? Porque era parte de mi trabajo también, ¿no? Pero no. Después se descubrió, porque salieron varios estudios, de que estos compuestos son altamente carcinógenos. Entonces dije, no, ni más. Ya no. Todas las prácticas de laboratorio que se hacían con benceno, todos se eliminaron, se desterraron totalmente, ¿no? Y así que dije, nunca más abro un frasco de benceno. Y es así. Por eso está reconocido, ¿no? Eso ya se sabe desde hace buen tiempo. Sí, así que, claro, puede ser, obviamente, ¿no? Cuando uno se expone, obviamente está desprotegido también frente a otras enfermedades. La piridina es, no, pues yo no menciono la piridina. La piridina tiene un olor, la verdad es que yo también reconocía la piridina por el olor. ¿Eh? La piridina, si algo feo he olido en mi vida, es la piridina. Eso es lo más feo que he olido. No es un olor feo que digamos, uno se espante. No, la piridina tiene un olor entre, no sé cómo explicar el olor de la piridina, pero como que te da náuseas, sin que te dé náuseas, ¿no? Como que quiere darte náuseas sin que te haga vomitar ni nada de eso. Pero la verdad es que es un olor muy característico, muy feo la piridina. Bueno, espero que nunca lo huelan, la verdad, ¿no? No lo recomiendo. Muy bien. ¿Y eso, cómo estaríamos expuestos a ese tipo de olores? O sea, en nuestro trabajo en algún momento vamos a estar expuestos a eso, ¿no? Difícil, a menos que tú te dediques a alguna planta donde, por ejemplo, en plantas de pinturas, de repente en algunos donde utilizan estos solventes, ¿no? Porque estos son solventes orgánicos y son muy utilizados en la industria, en las papelerías, como te digo, en la industria de pintura principalmente, ¿no? Pero si no, en laboratorios farmacéuticos no, uno no se expone a solventes orgánicos, ¿no? O por ejemplo los que hacen síntesis orgánica, ¿no? Síntesis orgánica, lo que trabajan investigación con productos naturales, ellos sí se exponen a solventes. Pero, como les digo, siempre hay formas de protegerse, ¿no? Utilizando la campana extractora, es una de las formas de protegernos de los solventes orgánicos, ¿no? Pero la tendencia actual es que además ya se evite digamos, el uso de los solventes orgánicos, ¿no? O al mínimo, se reduzca al mínimo. Y para eso se están buscando nuevas alternativas de solventes orgánicos. Solventes orgánicos que no sean tan dañinos ni para la persona ni para el medio ambiente, ¿no? Y ya se están encontrando varios, ¿eh? Y hay un estudio de eso, hay libros, se llama la química verde. La química verde. La química verde implica el uso de sustancias que sean ecoamigables con el medio ambiente. Es decir, que sean fáciles de degradar y que no contaminen, ¿no? O sea que en la química verde está prohibido el uso del cloroformo, diclorometano, o sea, nada de lo que sea clorado. Nada clorado. Pues son muy contaminantes los clorados. Muy bien. Bueno, son 7:25 ya. Terminamos la sesión y vamos a pasar lista ahora. Bien, Aguirre. Alba. Baja, no me guíes. Arias. Presente, profesor Arias. Valdeón. Bardales. Basurto. Presente, profesor. Buenas noches. Becerra. Presente, profesor. Buenas noches. Bolaños. Cáceres. Presente, profesor. Caguana. Presente, profesor. Buenas noches. Carrasco. Presente, profesor. Buenas noches. Carreal. Presente, profesor. Buenas noches. Castañeda. Presente, profesor. Buenas noches. Cahuín. Presente, profesor. Cansaya. Presente, profesor. Buenas noches. Ceballos. Presente, profesor. Buenas noches. Chalco. Presente, profesor. Buenas noches. Chonta. Presente, profesor. Buenas noches. Choque.
Presente, profesor. Corcuera, Presente, profesor. Buenas noches. Dávila, Presente, profesor. Buenas noches. Delgado, Dolores, Presente, profesor. Efus, Presente, profesor. Flores, Presente. Gómez, Gutiérrez, Gómez Holguín, Presente, profesor Gómez Holguín. a ver, Gómez Gutiérrez dice que está ahí. Alba Luna también dice que está por ahí. A ver, ¿dónde está Alba Luna? Vamos a ponerle su asistencia. Ya. González, Presente, profesor. Buenas noches. Guzmán, Buenas noches. Aguirre Seguro también. está Guzmán, Gutiérrez, Gutiérrez Inga, Presente, profesor. Buenas noches. Hidalgo, Presente, Hidalgo. Huamanchaki, Buenas noches, profesor. Presente. a ver, Gómez Gutiérrez también dice que está ahí. Gómez Gutiérrez. Allá ya le puse a su asistencia. Bolaños. Huamanchaki. O Bolaños, ahí está. Muy bien. Icurima, Presente, profesor. Buenas noches. La Rosa, Lanza, Buenas noches, profesor. Presente. Lapa, Lázaro, Presente, profesor. Lima y Manta, Presente, profesor. Yactas, López. Presente, profesor. Ya, La Rosa está ahí y Aguirre también. Vamos a poner. Disculpe, profesor, Gutiérrez Chan no me puso asistencia. Le dije presente. Mamani, Presente, profesor. Buenas noches. Maquergua, Presente, profesor. Marín, Profesor, Yactas le dije presente. No me puso. Chicos, al final va a llamar. Tranquilo. Medina. Marín en el chat, profesor. Marín. Medina, no se le escucha bien, ¿no? No sé si es Medina, está respondiendo. Presente, Medina, profesor, Medina. Ah, ok. Mendo, Presente, Mendo, profesor. Mesa. Ya, Mesa está ahí. Moreira, Presente, profesor. Murayari, Presente, profesor. Ochoa, Presente, profesor Ochoa. Olivares, Presente, profesor Olivares. Palomino, Presente, profesor. Buenas noches. Paniura, Presente, profesor. Buenas noches. Pastor, Presente, profesor. Buenas noches. Payano, Jancachagua, Presente, profesor. Buenas noches. Pérez, Lara, Presente, profesor. Buenas noches. Pérez Venegas, Presente, profesor. Kiko, Quispe, Curi, Presente, profesor. Buenas noches. Quispe Herway, Ramírez, Ramos, Presente, profesor. Buenas noches. Remache, Presente, profesor, buenas noches. Remigio, Presente, profesor. Buenas noches. Rojas, Presente, profesor. Rojas Jiménez, Presente, profesor. Rosillo, Presente, profesor. Buenas noches. Sánchez Payano, Presente, profesor. Sánchez Solano, Profesor, mi compañera Sánchez Solano tiene problemas con su internet. ya, ok, Santisteban, Presente, buenas noches. Zulcaray, Presente, buenas noches. Talavera, Ventura, Presente, profesor. Vergaray, Presente, profesor Vergaray. Vidal, Villalta, Presente, profesor Villalta. Laya. Presente, profesor. Buenas noches. Bien. A ver, Profesor, disculpe, Vidal López presente. Profesor, buenas noches. Talavera. Payano también dice que está. A ver. Talavera, allá está.
Vamos a buscar a Payano de la Cruz. Acá está Payano. Ya. Profesor Delgado, por favor, disculpe. Delgado. A ver, vamos a ver dónde está Delgado. Delgado Torres. Ya está. Profesor Valdión. Valdión Suaznavar. Ya. Sí, profesor. Gracias. Gutiérrez Chan, profesor, por favor. Gutiérrez Chan. Ya está. Yactas, ¿Alguien más? por favor, Yactas. Yactas Castro. Bien. A ver, falta Pardales. Falta Guzmán. Lapa. Yactas. Matamoros. Kiko. Profesor, Ramírez. disculpe, Dígame. Alexander Guzmán tiene problemas con su internet. Ya, Guzmán. Vamos a ver. Guzmán Torres. Ya. Profesora, compañera Yacta se está escribiendo en el chat. Ya, sí, lo acabo de ver. Yactas Castro, Lidia. Ya. Listo. Bien, ya están todos, creo. Ya vamos a poner, entonces el tema es aromáticos. Vamos a guardar. Listo. Vamos con la siguiente lista, ¿no? Química orgánica 1 noche, acá está. Siguiente lista. Guamán Pérez. ¿Está Guamán Pérez? Joaquín. Joaquín, presente. Buenas noches, profesor. Mendil acaba de escribir. Mendoza. Presente, profesor. Buenas noches. Vizcoya. Presente, profesor. Toro. Presente, profesor. Buenas noches. Bien. Falta Guamán Pérez. ¿Se encuentra? Bien, parece que no. Guardamos. Listo. Muy bien, muchachos. Eso es todo por hoy. Gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas noches, profesor. Gracias, Profesor, profesor. buenas noches. Buenas noches.